Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal. Esto es Diálogo Abierto esta tarde de sábado 18 de julio, por supuesto, en la señal de Grupo Fórmula, la primera cadena nacional, 97 estaciones de radio en todo México y por supuesto en televisión en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y 354 de Dish para toda la República Mexicana. En Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, vía Xfinity Latino y Latino View, y claro, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Como todos los sábados, me da mucho gusto darle la bienvenida hasta Puebla a José Centeno. Hola, Pepe. Querido Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, perdón, a todo nuestro auditorio de toda la República Mexicana. Felipe Gaitán. Un placer estar este sábado con ustedes, Arturo, Pepe, Memo y el auditorio. Y hasta Cancún, sí, claro, y hasta Cancún, Arturo Skype. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de saludarlos a los tres, mi querido Guillermo, Pepe y Felipe, al auditorio desde luego también un saludo. Por supuesto. Bueno, empezaremos con los temas polémicos como es costumbre y habría que decir que hay una suerte como de rebelión entre algunos gobernadores, aunque el jueves el gobernador de Jalisco y el presidente López Obrador ya firmaron la pipa de la paz. Alfaro incluso le ofreció trabajar de manera conjunta, dejar atrás todo lo que habían discutido. El presidente manejándose como siempre lo hace, diciendo que en todo caso las diferencias no deben de ser un conflicto en una democracia, pero pues esto tiene que ver básicamente con el asunto de la pandemia. Yo lo veo desde dos perspectivas. Una, la falta de recursos, porque hay estados que se están rebasando. Arturo está en Quintana Roo y ya nos platicará cómo se tuvo que regresar otra vez al cierre porque está rebasada la capacidad hospitalaria, Yucatán, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues el asunto de los semáforos. Nadie se pone de acuerdo, los gobernadores quieren manejar su propia perspectiva. Creo que hasta cierto punto tienen cierta razón en ello. Felipe. Bueno, Guillermo y colegas, el tema de los semáforos evidenció un problema que ya venía de tiempo atrás, que era la tensión con los gobernadores. Pero ahora más, porque esto dio pauta a que se les quitaran recursos, aduciendo el tema de la pandemia, que era destinado para el Tren Maya, para otros tipos de proyectos. Y lo que vemos también son la diferencia de cifras entre lo que anuncia López-Gatell y lo que los gobernadores tienen sus cifras. Y entonces de repente veíamos a toda la República Mexicana en rojo y los gobernadores decían, a ver, pero ¿cómo es posible si hay ciertos colores de ciertas condiciones, se estás poniendo en rojo? Y esto se dio en esta semana que acaba de pasar, lo vimos cuando el propio subsecretario no presenta un semáforo y le echa la culpa a los gobernadores, que no tiene datos estatales. Entonces, lo que tenemos aquí es el corolario de un conflicto ya añejo que lleva el presidente con los gobernadores por el tema de los recursos, por el tema de las tensiones políticas. Y tú mencionabas algo, Guillermo, el tema del presidente visitó Jalisco, pero en ese mismo día, o un día antes, hubo una reunión en Durango de los gobernadores que exigieron al presidente mayores recursos. Los de Acción Nacional. Alfaro, sí, pero fíjate, Alfaro frente al presidente fuma la pipa de la paz, pero dice, revisemos el pacto fiscal. Es decir, no quitan el dedo del renglón del pacto fiscal. Creo que va a ser una situación muy tensa. La pipa de la paz es un formalismo, pero acercándose a las elecciones del 21, créeme que se va a romper esa pipa. Como decimos allá en Quintana Roo, cuando hay una carne, es calma chicha, ¿no, Arturo? Así es. Sí, fíjate que aquí además, especialmente el sur, en Chetumal, las cosas se han puesto un poco más complicadas. Y es verdad, los hospitales están en cupos que creo que no se habían alcanzado antes. Entiendo yo la necesidad de abrir, y más en Quintana Roo, que tenemos solo una actividad productiva. Era muy urgente que se iniciaran nuevamente las actividades. Pero al mismo tiempo, el problema es muy complejo y si nosotros no lo hacemos con el debido cuidado, puede crecer. Y creo que es un poco lo que está pasando. Por fortuna, no es el caso en las zonas donde estamos teniendo más actividad turística, pero sí ya se están llegando a los niveles de saturación y como siempre, el tema de los recursos se vuelve una cosa fundamental, ¿no? Ya en Quintana Roo no hay nadie con el que uno se encuentre que no tenga una cara de dificultad y de molestia, porque el futuro próximo se ve muy complejo. Yo creo que el gobierno federal, ya contra la pared,
va a tener que aceptar y darse cuenta que tiene que conseguir más recursos. No necesariamente son deuda. Por ejemplo, la línea de crédito preestablecida con el FMI, que son $60,000 millones o más, no recuerdo si 60 o 70, está precisamente para prever este tipo de emergencias. Y las condiciones que el FMI impone para darla son las mismas o menos fuertes que las condiciones que el presidente Obrador ha puesto en su austeridad y en el manejo fiscal y de finanzas públicas en general. Yo creo que eventualmente van a tener que recurrir a alguna medida que dote de más recursos, no solo al sistema de salud, sino también a programas que ayuden a salvaguardar a las familias. Pepe. Fíjate que lo que dice Arturo es bien interesante, porque la deuda, el valor de la deuda mexicana va a crecer solamente por dos razones. Uno, porque se va a hacer más pequeño el Producto Interno Bruto, y dos, porque la moneda se está devaluando y entonces como la deuda está contratada en moneda extranjera, también en pesos va a hacerse más grande. Y lo peor de todo es que no vamos a tener la disponibilidad de esos recursos adicionales para poder paliar la crisis y hacer que la economía no caiga tanto y para que podamos defender el valor de nuestra moneda. Es decir, la paradoja a la que está enfrentada hoy la Secretaría de Hacienda y el equipo económico del gobierno federal es aceptar que crezca la deuda sin recibir los beneficios de la deuda, ¿no? Y además pagar los costos de un empobrecimiento generalizado de la economía con muchas disfuncionalidades que se van a generar en muchísimos sectores económicos. Entonces, lo que yo creo es que el resultado de este conflicto entre gobernadores y el presidente de la República o entre la autoridad federal y los estados tiene que ver con esta decisión de no apalancar a los programas, a los proyectos que son estratégicos para poder, por un lado, enfrentar la crisis sanitaria y, por otro lado, reducir los problemas económicos. Es que permíteme agregar algo, porque además hay que considerar una cosa que no tiene antecedentes. Las tasas de interés en dólares están cercanas a cero. Claro. De manera que el costo adicional del uso de estos recursos es prácticamente inexistente. Solamente es un cheque que hay que devolver más adelante. Y al mismo tiempo, si entraran esos recursos, por el simple hecho de la máxima de que tú recaudas lo que gastas, los ingresos del sector público aumentarían inmediatamente. Y la salud en general de la economía mexicana mejoraría un poco y eso generaría muchas bondades de un nuevo camino de posible crecimiento. Sí, nada más que hace unas semanas discutíamos que no estaba el gobierno generando programas o inyectando recursos para salvaguardar la economía. Estamos ya en una crisis en el tema sanitario en el cual se necesitan más camas, más hospitales, más médicos, más medicinas. Y yo creo que ahí sí no hay pretexto, no hay consideración ideológica ni política para no solicitar ese recurso. No estamos hablando de ayudar a las empresas o a los empresarios o el empleo. Eso ya lo discutimos durante semanas y no va a pasar. No, se necesitan camas, se necesitan hospitales y se necesita equipo. Y ese recurso está ahí disponible. Sí, Pepe. Sí, Guillermo, pero lo primero que necesitamos es una estrategia. Y para eso necesitamos a un funcionario capaz que pueda diseñar esa estrategia. Lleva 4 o 5 meses al frente de esto López-Gatell y lo único que ha podido demostrar es incapacidad, es incoherencia, inconsistencia en el mensaje. Todos los países que han tenido éxito en la contención, o mediano éxito, digamos, en la contención de la pandemia, es porque han tenido a un zar, es decir, a una figura fuerte, con una visión estratégica que ha logrado el apoyo de muchos sectores y a quien le hacen caso. Y en el caso de López-Gatell ni tiene claridad y tampoco tiene credibilidad. Bueno, precisamente en la semana el presidente hizo una defensa muy, muy importante del subsecretario ante pues, lo que él llama los ataques, como siempre, de los conservadores y de la derecha por su desempeño, que sí, evidentemente está en tela de juicio. López-Gatell, independientemente de sus virtudes académicas o médicas, pues ha estado en el ojo del huracán. No nos va a dar tiempo de comentarlo en este bloque, vamos rápido un corte, no tardamos nada cuando volvamos aquí a Diálogo Abierto, por supuesto en la señal de Grupo Fórmula. Vamos a platicar de esta defensa del rockstar de la 4T, Hugo López-Gatell. No tardamos nada, volvemos de inmediato.